Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy contentísimo de poder compartir la próxima hora con ustedes en sus hogares. Esta noche yo traigo un tema sumamente importante para el presente y el futuro de la nación. Se trata del tema de la corrupción, cómo se la combate, si realmente en el país existe la vocación o la decisión de las autoridades para combatir ese flagelo de la sociedad dominicana. Y para ello contamos desde mi izquierda, el licenciado Alejandro Abreu, un conocido sociólogo dominicano, profesor universitario, el licenciado Federico Joveni en el otro extremo, abogado, y el licenciado Julio César de la Rosa, quien es coordinador general de la Alianza contra la Corrupción, conocida por sus siglas de ADOCO. Muy buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo podríamos definir el nivel en que se encuentra la corrupción en la República Dominicana? Bueno, buenas noches, darme esta oportunidad de poder compartir tanto con usted como con dos amigos, Alejandro y Federico. Mira, el tema de la corrupción sin duda que tradicionalmente pues concita la atención de toda la sociedad, sobre todo por los efectos, las secuelas que trae consigo el hecho de que los recursos que están destinados a las inversiones que procuran la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, pues se vayan a los bolsillos de quienes tienen la responsabilidad de administrarlo y de administrarlo con responsabilidad. Esto viene siendo el pan nuestro de cada día y es tan vieja la corrupción como la existencia de la humanidad. Y esto uno en ocasiones de manera cruda tiene que graficarlo de que a veces hasta quien te va a vender un aguacate sabiendo que está dañado te lo vende, lo que hace con esta acción pues una pura manifestación de corrupción. Y por ello el esfuerzo que debe hacer la sociedad en sentido general y sobre todo las autoridades que tienen la responsabilidad de administrar los recursos que aportamos los contribuyentes es que se pueda reducir al mínimo. Desaparecerla pues es prácticamente una quimera y por ello creo que el tema de la corrupción siempre va a estar gravitando en un momento más que otro, sobre todo por los casos que puedan involucrar a figuras connotadas y que siempre será el pan nuestro de cada día, el tema de la corrupción. Pero hay un tema que es de debate público diario, cotidiano, y es la pregunta, el nivel de inflación en la República Dominicana es hoy en día mucho mayor que el que existió antes en la vida política dominicana o estamos en el mismo lugar. ¿No hemos mejorado en la lucha contra la corrupción o no? Bueno, evidentemente que se han dado pasos. No podemos negar de que se ha ido construyendo la herramienta para la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, hasta el 2004 no había una ley de libre acceso a la información, la ley 20104. Uno requería una información oficial de una institución y no te la daban y no había nada que hacer. Ya sí hay un procedimiento. Y no solamente que ya tú tienes cómo usar esta ley, sino que la propia ley obliga a las instituciones a tener todas las informaciones que pudieran ser de interés del público colgado en su página web, lo que significa que se han ido haciendo las bases. Tenemos una ley de compra y contrataciones públicas, tenemos una ley... Muy estricta, por cierto. Claro que debería ser objeto de revisión porque a veces es muy implacable. Hay localidades donde solamente hay un establecimiento, sin embargo la ley te recomienda que debes someter a un concurso de la adquisición de cemento, varilla y cemento, y solamente hay a propósito de eso, una ferretería. Me contaba, incluso aquí en el programa, un viceministro de Industria y Comercio que no han podido completar la mudanza completa a su nuevo edificio porque no han podido todavía contratar a la compañía que se va a encargar de trasladar el mobiliario. Y a eso me parece a mí también muy exagerado. Sí, es muy riguroso. Muy rigurosa. Y eso puede ser incluso hasta una camisa de fuerza para el gobierno. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Sí, me gustaría ir por el lado, que por cierto, le gusta mucho a Miguel y a mí también, de ver los datos. Desde que se está midiendo el estado de opinión de las personas en la República Dominicana, cuando se pregunta sobre corrupción, históricamente se movió entre 4, 5 y a lo sumo 7 de la población que mostraba
inquietud, atención. En las encuestas, ¿no? En las encuestas históricas. Sin embargo, en los últimos años eso se ha disparado y ahora está por encima de 20. Incluso en algunos casos ha pasado de 25, 26 en algunas encuestas, algunos estudios. A mí con las encuestas me gusta trabajar con un estilo como el librito de Balaguer, ¿no? Si yo hago tendencias, es decir, que ya todas las encuestas dicen que el tema de la corrupción ocupa la atención de la población dominicana en más de un 20%, incluso en algunos casos, sorprendentemente, ha subido por encima de 5, creo que en algunas encuestas llegaba a 27. Lo que indica que de menos de 10 ha pasado, se ha duplicado la atención, el reclamo. Sí, por los efectos que tiene en la vida de la gente. Y ese es un indicador que creo que explica parte de tu pregunta. Algo está pasando que hace que eso sea así. Hay una combinación, hay dos respuestas posibles. Hay más evidencia, hay más información, o hay más manifestación, o una combinación de ambas en algunos casos. Observo incluso que donde se deriva mucho la atención ciudadana, al grado tal de que se crean movimientos sociales y acciones sociales. Yo le llamo campaña política social, yo digo que no es un movimiento, el movimiento verde no es un movimiento sociológicamente hablando, es una campaña política social. Para hacer un movimiento tiene que tener otra característica. Es un debate que tengo, digamos, de carácter conceptual. ¿Pero esa campaña tiene un guía o no? Como toda campaña tiene un centro de coordinación y obviamente todo el mundo sabe dónde está, son 3 esencialmente: Participación Ciudadana, el Centro de los Jesuitas y otras instancias que son las que conducen ese proceso. Eso es muy fácil, no hay que verlo ahí, todos los conocemos, pero ese no es el tema. El tema es que esa movilización social, que es real, que ha habido importantes movilizaciones sociales dominicanas, en algunos casos incluso como nunca antes en la historia, van dirigidas al tema de impunidad, que es un tema clave para controlar la corrupción. Y ahí tienen entonces el tema del papel de la justicia. Yo le llamo lo siguiente, y aquí termino para darle participación a Federico. ¿Cómo controlamos a los controladores? Para mí es una cosa fundamental. Los controladores, ¿quién tiene que controlar? La justicia, con todo el sistema fiscal, los fiscales, etcétera, son claves, su rol es controlar. La Cámara de Cuentas, auditoría, también son mecanismos controladores, y todo el sistema del aparato policial, aunque el militar aquí juegan algunos roles. ¿Quiénes lo controlan a ellos? Si no mejoramos la calidad de esas instancias, el tema de corrupción e impunidad no va a funcionar bien. Para mí, ahí está la clave de la cuestión. Pero ¿hay vocación a nivel público de combatir realmente la corrupción, licenciado? Que la corrupción siempre ha sido un tema histórico, estructural y permanente en la República Dominicana, pero debe ser vista como una fotografía de un momento. Y la fotografía va cambiando y cambian los actores, cambian los casos, cambian los escenarios, cambian las cifras, pero el rol siempre está ahí, porque como decía el colega, el rol, la corrupción es inherente a la propia naturaleza del ser humano. Ahora, el desafío de un Estado es poder controlar con normas efectivas esa naturaleza y encauzar la administración de los recursos por una senda que permita una correcta utilización de los mismos. Entonces, en esa línea el Estado, de hace más de 20 años, viene asumiendo compromisos desde la Convención de Palermo en la década de los 90, la Convención de Mérida, la Convención Interamericana contra la Corrupción, que han sido traspasados al ordenamiento positivo dominicano en mayor o menor medida y de manera gradual. La ley de compra y contrataciones, la ley de transparencia, la ley de lavado de activos, la ley de soborno transnacional. Entonces es un mosaico que se va construyendo y que puede ser perfectible siempre en todo momento, pero ciertamente que hay una decisión del Estado, porque compete a varias administraciones del Estado, de ir estructurando un andamiaje jurídico e institucional que permita cotejar y circunscribir el ámbito de la corrupción. Ahora, la implementación de ese marco no es perfecta. Ahora, la realidad es que cuando se habla de corrupción, como lo percibe la gente, la lucha contra la corrupción, como lo percibe la gente, está directamente asociada a las medidas punitivas que se toman contra casos específicos de corrupción. Y normalmente no se acreditan los esfuerzos que se hacen a nivel público para prevenirla, ¿no? Y yo creo que es muy importante tanto una cosa como la otra. Bueno, los resultados de que no hayan muchos casos de corrupción a diario, de que el país se detenga por prestarle atención a los casos de corrupción, es precisamente la efectividad de las medidas preventivas, porque salen a relucir aquellas que se van del redil
que se ha construido como herramienta, como bien señala Federico, esos compromisos de la República Dominicana con convenciones como la de la ONU y de la OEA, que lo combina a crear esas herramientas, algunas veces con pocas garras, como es el caso de la Ley de Compra y Contrataciones, que el nivel de consecuencia es muy débil. Entonces, si tenemos hoy cómo poder inclusive dar a la luz pública casos de corrupción que en el pasado no se producían, es precisamente por eso. Pero como bien señala Alejandro, el tema es la falta de seguimiento que se le podía dar a lo que en principio aparecía como un tema que no era del interés de la ciudadanía al momento de ser medido en una encuesta. Sin embargo, ha ido aumentando por la aparición de nuevos elementos. Medios de comunicación, ya cada ciudadano con un smartphone tiene un mecanismo de poder dar a conocer un hecho. Y ahí es lo más importante, que el no funcionamiento de las instituciones que deben tener el control previo y el control a posteriori del gasto, pero el abandono de una de las principales responsabilidades constitucionales del Congreso de la República, que es la de fiscalizar, cosa que no hace. Por ejemplo, el Estado está concebido de manera que no haya forma de sacar un peso sin que se le ponga un control. La Contraloría General de la República pues tiene el mecanismo del control previo. Bueno, tal institución, usted tiene un presupuesto de 1.000 millones de pesos para tal cosa. Si usted me viola ese objetivo... Sí, con el desvío de recursos para otras cosas para no otra contempladas. cosa, efectivamente, entonces yo no te voy a ordenar el libramiento. Y si se me escapa algo, luego de ejecutado eso, la Cámara de Cuentas le va a echar manos. Pero también el Congreso, bajo esa responsabilidad de fiscalizar, va a recibir... Entonces usted está hablando de una cadena muy estricta de supervisión. Totalmente, no hay Pero forma... funciona muy brevemente, porque tenemos que hacer una pausa. ¿Funciona esa cadena realmente aquí en el país? En ocasiones funciona, porque reitero que por eso diario no tenemos casos de Bien. corrupción a Si la me lo vista. permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche, la corrupción en la República Dominicana. Continúen, por favor, aquí con nosotros en Edición Nocturna.